Hoy vamos a hablar un poco de las propiedades de las constantes de equilibrio. En primer lugar, ¿en dónde podemos encontrar la información necesaria? Constantes de estabilidad podemos encontrar en diferentes software. Uno de los más completos es el database de the National Institute of Standards and Technology. Nada más que solamente es para constantes de estabilidad para soluciones acuosas. Y ahí mismo cálculos de energía libre y la entalpía. Entonces, nosotros podemos encontrar, si tenemos el delta G de la reacción, podemos estimar cuál es la constante de equilibrio. Y se calcula a la temperatura de la reacción y una atmósfera o un bar. Así nos interesa la K de la reacción a una temperatura diferente de 298. Entonces, precisamente la expresión como vimos antes es el logaritmo natural de la K a la temperatura que nos interesa entre la K a 298 es igual a la integral de delta H de reacción más otra integral de delta Cp dt de la reacción entre RT cuadrado en grados Kelvin. Y el delta H de la reacción es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricas de la reacción por delta H de formación, eso sería 298. Y pues esto, el delta Cp, normalmente en un rango de temperaturas muy estrechas, como en el caso de nuestros sistemas acuosos, el delta Cp se acerca a cero. Y la expresión para encontrar la K a la temperatura que nos interesa es igual al LNK entre la K a 298 y eso es igual a delta H de reacción entre R como función de la temperatura menos la 298 entre la temperatura por 298K. Si no tenemos la información acerca de la K, podemos construirlo en base a los delta G de formación, delta H de formación y, bueno, Cp también. Podemos encontrar estos datos en manuales de química, en bases de datos de IUPAC y, bueno, por supuesto en Internet. Tenemos que platicar sobre la verdad acerca de la actividad. La actividad que utilizamos en reacción es, como lo derivamos, es la G parcial del componente en solución menos eje cero, o sea, cuando está puro, o algún otro estado de referencia. En el caso de iones y sales, o sea, normalmente la condición de referencia es el ion a dilución infinita, o sea, de que cuando X tiende a cero en una solución acuosa, o sea, el solvente es agua. Los valores reportados de G más comunes son delta G de formación a 298 para un ion dilución infinita
en una solución acuosa. Y para los compuestos que no son iónicos, normalmente es el compuesto puro. O si es una sal, bueno, las sales son sólidas y pues esto es lo que tenemos que encontrar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pues una solución que no es acuosa o tenemos que utilizar otro estado de referencia? ¿Qué pasa cuando las soluciones no sean acuosas o son con solventes mixtos? Por ejemplo, un alcohol con agua, ¿sí? O algún otro orgánico polar con agua. Bueno, un pequeño paréntesis. ¿Esperarías que la solubilidad de una sal sea igual en un alcohol que en el agua? O sea, de que vamos a tener la misma disociación. Bueno, les doy la respuesta y si ustedes no supieron, entonces, bueno, evidentemente es no. Cuando normalmente bajamos la concentración de agua en una mezcla de solventes, por ejemplo, con alcohol, en general la solubilidad de la sal es menor. O si queremos disolver una sal en alcohol, en metanol, etanol, normalmente su solubilidad es mucho menor. Pues precisamente, pues esto es porque las coeficientes de actividad son distintos en soluciones acuosas que en soluciones no acuosas o no totalmente acuosas. Y como podemos ver, la actividad tiene que ver con la gamma por el ion elevado al coeficiente estequiométrico m, y esto sería para cation, y para el anión tenemos lo mismo, su coeficiente de actividad multiplicado por su concentración, normalmente es moles por litro, elevado a la n. Ahora, precisamente es la K que no cambia. O sea, la constante de equilibrio es un valor específico. Y esto es a una temperatura, eso ya está determinado, ya está fijo. Pero lo que puede cambiar es el valor de la gamma de la sal, o lo que es lo mismo, nosotros tenemos las gamas individuales de cada sal multiplicado por su concentración elevado al coeficiente estequiométrico de cation y anión también. Entonces, precisamente, si la K que tenemos precisamente es un valor específico, entonces el KCP que está reportado, ¿sí?, depende de los valores de las coeficientes de actividad. Ahora, por eso, la KSP, o sea, de producto de solubilidad, dependerá del valor que de las gamas. Ahora, cuando la concentración de las gamas tiende a cero, las gamas son muy cercanas a 1, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las características del coeficiente de actividad. Primero, en medios acuosos. Cuando la gamma es menor que 1, representa atracción o afinidad
con en medio. Y cuando la gamma es mayor que 1, significa una repulsión. Ahora, el comportamiento de los iones en una solución acuosa podemos ver en la figura. En la medida de que aumentamos desde 0 a la fuerza iónica, entonces primero empieza a bajar de 1 y luego a subir dependiendo de pues, radio iónico y otros factores, también la carga. Pero ahí podemos ver de que empieza a bajar, pero luego sube. Ahora, eso nos trae una situación interesante, porque en el caso de las reacciones electroquímicas o las fuerzas electromotrices, entonces el valor de referencia cuando gamma es igual a 1 o cuando la actividad es igual a 1 de un ion es igual a 1 molar, o sea, de que la actividad 1. Entonces, esto es lo que nos da el valor de AE0, EH0. Entonces, precisamente cuando estamos en una solución donde hay constantes de equilibrio que está en base a dilución infinita y lo queremos compatibilizar con aquellos cuyo estado de referencia es 1 molar, tenemos que hacer una corrección, precisamente para que lo ponemos pues en los dos o los múltiples reacciones con el mismo estado de referencia. Lo más común es hacer toda la corrección para dilución infinita. ¿Cómo serán las fuerzas en un solvente distinto a la acuosa en relación a aquellos de una solución diluido acuosa? Si gamma es igual a 1 para una solución acuosa diluida, un ion probablemente en un solvente mixto o un solvente orgánico polar tendría la gamma mayor que 1, o sea, rechazo en cualquier otro solvente. Entonces podemos recordar que la K, la constante de equilibrio, precisamente en la solución acuosa reportada para solución diluido son iguales porque la gamma es igual a 1. Si lo comparamos con lo que se busca el KCP dentro de una solución orgánica o mixta, entonces eso tendríamos que corregir con la gamma en este solvente y precisamente utilizando esta expresión que tenemos abajo. Entonces, bueno, el KCP para el solvente mixto o orgánico polar es igual a la K en solución acuosa infinitamente diluido entre pues la nueva actividad. Entonces, bueno, precisamente podemos ver cómo cambian las constantes de complejación de un ion europeo en algunos iones carboxilatos y aminos en diferentes solventes. Y precisamente seleccionando el PDF, o sea, de que ya se abre el artículo. Y
ustedes pueden encontrar ejemplos de comportamiento de coeficientes de actividad en solventes mixtos. Son muy específicos para cada solvente y para cada ion. Entonces, les recomiendo estos artículos para que les da una idea de cómo va cambiando. Precisamente van a ser en comparación con la solución, dentro de la solución acuosa diluido, o sea, infinitamente. Entonces, precisamente van a encontrar, pues, diferentes reportados. Desafortunadamente, pues, lo más conveniente es encontrar los valores reportados. También hay una forma, el último artículo es un artículo dentro de Aichi Journal, de que pues es una extensión para soluciones electrolitos con solventes mixtos de el método de UNIFAC. Entonces, precisamente para hacer más fácil nuestra vida, nosotros podemos encontrar los datos de KCP, ¿sí? En otra solución, podemos encontrar en IUPAC, en la base de datos, muy poquitos. En artículos con el modelo de LIQUAC, que es el UNIFAC que está extendido por Pitzer, experimentos de nosotros, de que vamos a hablar un poco en clase, no esta clase, sino más adelante cuando vemos equilibrio entre fases, y un software caro, pero que realmente vale la pena. Y esto es lo que es un software de que precisamente es el OLI Systems y es para electrolitos de solventes mixtos. También para acuosos, o sea, de que con fuerzas iónicos muy, muy grandes. Entonces, precisamente el objetivo de este modelo, pues está dado por la compañía. Y cómo se financió esto, fue financiado precisamente por las compañías muy, muy grandes. Entonces es una empresa privada de este software y entonces pues cobra muy caro. Ahora, cobra a instituciones académicas mucho más barato. Vale la pena si uno va a estar trabajando mucho tiempo con solventes mixtos para diferentes aplicaciones, vale la pena invertir en este software.